Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestras iniquidades y nuestras maldades que éramos enemigos tuyos, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros, y el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió el Señor, y con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente, nosotros sin ningún mérito, Señor, esa gran gracia que nos diste, Señor, te lo agradecemos. Señor, también te agradecemos por habernos dado la eterna gracia y la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Durante la semana pasada hemos estado llevando a cabo el seminario de la Biblia y muchas personas, Señor, han comprendido tu palabra y han recibido la salvación. Señor, te agradecemos por haberlo hecho comprender tu palabra, Señor. Y nosotros, Señor, que estamos reunidos, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra, por lo que, Señor, te pedimos de que nos sustentes y que nos sostengas con tu con el Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, que nosotros estemos reunidos aquí, esta tan preciada hora, Señor, que nos has dado también, te lo agradecemos. Y también sabemos que estás con nosotros, en medio de nosotros, en esta hora. Y también que estás en medio de los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra mediante plataformas online, Señor. También sabemos de que el Espíritu Santo está con cada uno de ellos. Y Señor, la palabra que tú nos quieres dar hoy, tu santa voluntad, Señor, y cómo nosotros debemos de obrar. Te pedimos, Señor, de que nos enseñes. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que se sanen lo antes posible, Señor. Y los hermanos y hermanas que están en medio de debilidades y están en medio de tentaciones, Señor, te pedimos de que ninguno caiga, Señor, y que les dé sus respectivas gracias. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Vamos a buscar en la Biblia San Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 29. Voy a leer yo. San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta aquí. Estamos llevando mucho control debido a la pandemia del coronavirus y no podemos reunirnos libremente para aprender la palabra, pero aún así durante esta semana pasada hemos estado estudiando duramente la Biblia. Y no solo los hermanos y hermanas que se hayan reunido aquí en esta iglesia, sino también muchas personas que han escuchado la palabra en varios lugares, en cada familia y en todo el país, a través de plataformas online también, ¿no? Por lo que nuevamente creo que muchas personas se han dado cuenta de la gracia de Dios y han recibido la salvación, aunque no sepamos quiénes y cuántas personas habrán recibido la salvación. Dios lo sabe todo y todos los que son salvos lo saben también.
no hay nada más sorprendente que el hecho de que nosotros hemos nacido aquí en este mundo y hemos conocido a Dios y nos hemos dado cuenta de la gracia de Dios y hemos recibido la salvación, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como está escrito en Hebreos 2:3? Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? Y ahora, la persona que ha recibido la salvación primeramente sabe cuán grande que ha recibido, así que no solo su propia familia, sino todos sus parientes, sus amigos, sus vecinos, quiere que todos reciban la salvación. Debido a que el corazón de Dios también se convierte en nuestro corazón y queremos predicar el Evangelio a más personas, ese es nuestro más sincero deseo, es el mandato del Señor y es el propósito de la vida de los cristianos que viven aquí en esta tierra. Es por eso que nosotros tratamos de predicar el Evangelio de alguna manera a pesar de las condiciones difíciles que se nos presenten, ¿no? Yo también pienso que han habido muchas personas que han escuchado la palabra durante la semana pasada y han recibido la salvación. Y hoy vamos a hablar sobre la vida de los cristianos salvos. En la Biblia hay palabras que las personas que no han recibido la salvación deben entender y hay palabras que debemos entender de nuevo, ¿no? Para ser salvos, y también hay muchas palabras que los cristianos deben saber después de ser salvos y deben seguir aprendiendo de la Biblia. Lo que una persona debe hacer ante Dios es conocer a Dios, darse cuenta de la gracia de Dios, ser salvo a través de la fe y vivir de acuerdo con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Para hacer eso, debemos aprender la Biblia con diligencia. Leemos la Biblia por nosotros mismos, pero no podemos entenderla leyéndola solos, ¿no? Así que Dios está entre nosotros, ¿no? En medio de la comunión para aprender la Biblia, ¿no? Y el Espíritu Santo nos hace entenderla. Entonces tenemos que aprender diligentemente la Biblia. Para que una persona viva aquí en este mundo, ¿no aprende la sabiduría necesaria para vivir aquí en este mundo? Eso es lo que realmente se aprende en el colegio, en la escuela, pero lo que aprendemos en la Biblia no solo es necesario para vivir en este mundo, sino también para aprender la palabra, para establecer una relación correcta con Dios, ¿no? Para vivir eternamente. Si decimos que el conocimiento del mundo se aprende con la cabeza, la palabra de Dios debe entenderse con la conciencia. Y esto no se puede hacer con nuestro propio conocimiento y que con nuestra propia sabiduría no podemos conocer el secreto divino de Dios, por lo que es Dios el que debe de ayudarnos para hacernos dar cuenta. Pero el Señor dice que si nosotros anhelamos desesperadamente la gracia de Dios, anhelamos la palabra y aprendemos la palabra con el deseo de comprender la palabra, Él abrirá nuestros corazones y hará realidad este deseo. Por eso es sorprendente seguir aprendiendo la Biblia con un corazón sincero y también diligente, y cuando aprendemos y entendemos la palabra, no solo establecemos una relación correcta con Dios, sino que también nuestras almas, ¿no? Reciben la salvación y luego Él ayuda en nuestras. También el Señor nos ayuda carnalmente. ¿Por qué? Los cristianos, ¿no? El Señor dice que si obedecemos la palabra de Dios, Él nos protegerá a nosotros, a nuestra familia, nos ayudará, ¿no? Hasta que entremos en el reino de Dios, por lo que debemos de continuar aprendiendo la palabra. Así que como constantemente nosotros debemos comer, beber agua, respirar aire, ¿no? Nuestras almas también deben continuar recibiendo la gracia a través de la palabra de Dios, ¿no? Y la gracia, ¿no? Al haber recibido la salvación una vez, pero después de ser salvos, ¿no? Debemos continuar recibiendo la gracia que el Señor nos tiene preparados para nosotros. Entonces, hay muchas palabras que debemos entender, así que hoy vamos a aprender uno por uno los asuntos más importantes sobre la vida cristiana después de recibir la salvación.
Las palabras que acabo de leer son palabras que dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después de recibir la salvación, Jesús es nuestro pastor, es nuestro buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor que nos amó y entregó su vida para salvarnos. Nosotros que estábamos descarriados, ¿no? Y estábamos vagando en medio del pecado, Él nos buscó y nos salvó, ¿no? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, si has recibido la salvación, no eres una persona, no eres una oveja perdida, sino una oveja que ha vuelto al seño del Señor, ¿no? Al seno del Señor, perdón. El Señor nos protege, nos nutre y nos guía hasta el momento en el que entremos en el reino de Dios, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Cuando yo fui a Turquía, había una tierra, había un prado muy verde y un pastor estaba llevando un gran rebaño de ovejas. Y entonces yo fui allí y le pedí a ese pastor que me prestase ese, ese abrigo, ¿no? Que llevaba de pastor, ¿no? Porque era de piel de oveja de lana. Entonces también pedí por prestado ese sombrero que llevaba. Y luego también le pedí por prestado el bastón, ¿no? El bastón que sostenía. Y entonces yo hice así, como un pastor. Y yo como pastor, ¿no? Empecé a llamar a las ovejas, ¿no? Entonces, el pastor, ¿no? Decía cosas así, ¿no? Oh, oh, ¿no? Y entonces las ovejas le hacían caso. Entonces yo probé, ¿no? Vestido disfrazado así. Y empecé a hacer así, oh, oh, y ninguna oveja me hizo caso, ¿verdad? Como vemos en San Juan 10, 4, 5, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, ¿no? Probablemente porque el pastor original estaba allí, ¿no? Pero si solo me quedase yo con esas ovejas, hubieran escapado todas, ¿verdad? Hubieran dicho las ovejas, viéndome a mí, ¿quién es ese tipo que va vestido como si fuese un pastor? No es ni siquiera se imita la voz de nuestro pastor original, ¿no? Y ninguno, ¿no? Haría caso, ninguna de las ovejas haría caso, ¿verdad? Porque yo no soy su pastor, y como esas no son mis ovejas tampoco, pero después de recibir la salvación, nosotros sabemos discernir la voz del Señor. Es algo asombroso. Sí, después de recibir la salvación, mis oídos están abiertos para escuchar las palabras del Señor. Sí, mis oídos están abiertos y mis ojos también se abren para ver la palabra de Dios. ¿Mm? Y también esto es algo muy emocionante, ¿no? Tener este corazón para entender, ¿no? Entonces, debido a que la persona salva es la oveja del Señor, las ovejas escuchan la voz del Señor y siguen al Señor. Nosotros no seguimos a pastores o otras denominaciones, ¿no? Diferentes. Y aquellos que son salvos escuchan la voz del Señor mientras aprenden la Biblia, ¿no? Por lo que nosotros debemos de seguir al Señor, ¿no? A cualquier lugar que vayamos. Pero Jesús, ¿no? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Ahora bien, el Señor, las ovejas que siguen al Señor ya no son ovejas descarriadas, ¿no? Sino que ya son ovejas que han vuelto al seno del Señor, han recibido la salvación. Se refiere también que han vuelto a los brazos del pastor, a los brazos del Padre, ¿no? Como la vuelta del hijo de pródigo a los brazos de su Padre, ¿no? El Señor da vida eterna a las ovejas que creen en Él y lo siguen. Nosotros tenemos la vida eterna, hemos nacido de nuevo, es todo lo mismo, ¿no? Los que son salvos y los que tienen la vida eterna van al reino de Dios cualquier momento en el que mueran, ¿no?
y no perecerán jamás. La vida eterna no sería vida eterna si la obtienes y luego la pierdes, ¿no? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando una persona compra algo con un alto precio, lo valorará y evitará que se le pierda. El Señor murió en nuestro lugar y derramó esa sangre preciosa y nos compró con un alto precio, ¿no? Como Él, ¿no? Como dice la alabanza, ¿no? Como Él nos compró con alto precio, ahora somos suyos, ¿no? Y nadie las arrebatará de mi mano. El diablo, incluso si el diablo trata de quitar, ¿no? Como el Señor es más fuerte, no puede quitar el diablo. Además Jesús dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En la mano de Jesús, en la mano del Padre Celestial. Es decir, es como si el dispositivo de seguridad se triplicase infinitas veces más, ¿no? Incluso si alguien es salvo, ¿no? Si falla, pues que pierda su salvación, o que si la persona salva se equivoca o algo, irá al infierno. Pero la pregunta es, ¿estás seguro, ¿no? de que crees o has recibido la salvación? Porque aquellos... Realmente la pregunta es que si estás seguro de que crees o que eres salvo, aquellos que definitivamente han recibido la salvación solo una vez, ¿verdad? No es que lo haya perdido y lo haya vuelto a tener, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿no? El título del sermón de hoy es, ¿no? La seguridad de la salvación. ¿Cuán segura es la seguridad de la salvación que se nos ha dado? Y la eternidad. ¿Cuán eterna es la salvación? La vida eterna es la vida eterna. Él nos dio la vida eterna. Los que tienen la vida eterna pueden ir al cielo y pueden vivir para siempre, eternamente, ¿no? Por eso hoy les voy a hablar sobre esto. Incluso aquellos que reciben, aquellos que hayan recibido la salvación, que puedan ir al infierno si cometen errores. En la Biblia puede haber que haya escrito esto, pero es un error, no se refiere a eso, ¿no? ¿Verdad? Nosotros recibimos la salvación, pero no estamos obedeciendo y viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor por temor a ir al infierno, sino que estamos tan felices y agradecidos de ser salvos. Ahora nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vivimos por el Señor, vivimos para el Señor, incluso podemos morir para el Señor. Ese es el resultado de una persona salva. De lo contrario, has recibido la salvación, pero tienes que agregar tu propio mérito. Entonces eso no es una salvación perfecta, ¿no? Completa. Si vemos en San Juan 6:39, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es lo que le ha dado el Padre Celestial que se le dio a Hijo Jesús, ¿no? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada. No pierda yo nada, ¿no? Y si vemos en Hebreos 9:12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor ha perdonado nuestros pecados eternamente, pasado, presente y futuro, perdonados para siempre. Si vemos en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ofreció un solo sacrificio eterno y cumplió la expiación eterna. Es eterno, sacrificio eterno, expiación eterna, vida eterna. Por eso, se garantiza que la vida de la persona salva será absolutamente segura y eterna para siempre. Algunas personas dicen que entonces si eres salvo para siempre, entonces perdona tus pecados si no eres juzgado ya para siempre, entonces puedes vivir con moderación, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de que una persona salva viva según la palabra y no peque.
pero en la vida, ¿no? Es posible pecar un poco, ¿no? Porque el cuerpo tiene carne. Si tienes... Dios nos ama, pero no ama el pecado. Piénselo. Cuán terrible es el pecado. Él, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, debido a esos pecados, murió el Hijo unigénito de Dios. Si tenemos un pensamiento de que después de haber recibido la salvación y digamos, bueno, no estaría mal pecar, ¿no? Si el Señor va a continuar perdonándome. Entonces, por lo que, Señor, sigue muriendo por mí, yo voy a seguir pecando. ¿Cómo puede tener ese tipo de corazón? ¿Cómo puede ser? Para perdonar nuestros pecados, el Santo Hijo unigénito de Dios murió y derramó su preciosa sangre, ¿no? Él sabe cuán grande es el sufrimiento que el Señor ha sufrido para salvarnos, pero ¿vuelve a pecar? Aún así, la persona salva no debe pecar. Entonces, tan pronto como somos salvos, nuestro corazón se vuelve angelical, porque los ángeles no pecan, excepto que Lucifer, ¿no? Que fue expulsado ante Dios, ¿no? El resto de los ángeles nunca pueden ser corrompidos, ¿no? Aunque soy salvo, soy hijo de Dios, pero aún conservo mi antiguo carácter. Tan pronto que recibes la salvación, piensas, ¿no? Que sería genial, ¿no? Si tus malos pensamientos y tu viejo carácter desapareciesen, ¿no? Rápidamente y fueron tan limpios y tan santos como Dios, pero eso no es así. Es como si un niño hubiera nacido como humano, ¿no? Como una persona grande de repente, ¿no? Es como si el recién nacido sabe ir al baño, sabe hacer pipí, caca él solo, ¿no? Eh, mm, pero esto no es así, ¿verdad? ¿No? Un bebé no sabe ni siquiera que está ahí, está desnudo, no le da vergüenza, no sabe si le gusta o no sabe si lo está haciendo mal, si lo está haciendo bien, pero conforme va haciéndose grande, ¿no? Se va dando cuenta, ¿no? De las cosas, ¿no? Y se va cuando cuenta también, oh, ¿cómo puedo hacer yo para complacer a mi papá y a mi mamá que me han parido? ¿Cómo puedo vivir correctamente? Entonces va creciendo y así, ¿no? Y a medida que va creciendo se va dando cuenta cada vez más. La palabra crecimiento significa que una persona salva, ¿no? Es seguir creciendo. ¿Hasta cuándo tiene que crecer? Hasta el momento en el que se postre delante del Señor. Crecer se refiere a ir cambiando, ¿no? Con la palabra y el Espíritu Santo, nuestro corazón y nuestra vida se tienen que ir asemejando cada vez más a la de nuestro Padre Celestial. El propósito por el cual Dios nos salvó no fue para salvarnos para que comamos y vivamos bien aquí durante mucho tiempo en este mundo, sino para darnos un nuevo cielo eterno y una nueva tierra. Por esa razón el Señor nos salvó, ¿no? Cuando nosotros fuimos salvos como pecadores miserables, pero cuando vayamos ante el Señor, nosotros debemos de cambiar gradualmente para cuando estemos dentro del lugar santo, ¿no? Dentro de la gloria del Señor, no mostremos vergüenza delante del Señor, ¿no? Solo cuando cambiamos, nuestras vidas cambian a medida que nuestro corazón cambia, nuestras palabras cambian, nuestras acciones cambian y nosotros cambiamos gradualmente como personas salvas, es decir, como hijos de Dios. Por lo que debemos ser dignos y santos, ¿no? Hay personas que nacen como personas, ¿no? Pero viven como animales. Está muy mal. Entonces, la persona salva ya no debe pecar, pero cuando todavía eres joven, puedes hacerlo mal porque tienes aún un antiguo carácter que aún no ha cambiado del todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a aprender un poco de esto sobre el respecto, ¿verdad? Vamos a buscar un momento San Juan 8:11. San Juan 8:11. San Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques
más. Esta palabra, si vemos el contenido que hay delante, Jesús, mientras estaba enseñando la palabra en el templo de Jerusalén por la mañana, y cuando Jesús comenzó a enseñar la palabra, de repente, ¿no? Sucedió algo ruidoso. Es porque los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. El hombre, no sé si se habrá escapado o no sé cómo le fue, pero solo trajeron a la mujer. Y la mujer fue traída con una apariencia miserable, ¿no? Y le preguntaron a Jesús los fariseos, ¿no? En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú, pues, qué dices? ¿No? Refiriéndose a Jesús, ¿verdad? No era el propósito de apedrear a una mujer, sino de poner a Jesús en una trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús dijese que lo apedrearan, ¿no? La ley mosaica se cumpliría, pero como Roma gobernaba Israel en ese momento, nadie puede ser asesinado a menos que el juez gobernador romano dicte sentencia de muerte. Entonces, si pides matar a alguien o matas, ¿no? No te conviertes en una persona que está violando la ley romana. Entonces puedes ser llevado, ¿no? Al calabozo. Y si no lo matas, serás violador de la ley mosaica, ¿no? Estaba atrapado así, ¿no? Estaba en una trampa para el propósito de vencer, ¿no? A Jesús de alguna manera. Pero Jesús, en ese momento, estaba escribiendo algo en el suelo con su dedo. No está escrito en lo que Jesús escribió ahí en ese momento. Por eso, cuando vaya hacia el Señor, le voy a preguntar: Señor, ¿qué escribiste en ese momento en la tierra? Podemos imaginar, ¿verdad? Si vemos en San Mateo 5, en San Mateo 5, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No se sabe si escribió esto. Estaba mirando a la tierra abajo, ¿no? Para hacerlos convencer de sus pecados, ¿no? Y luego se levantó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, el inocente, que golpee el primero. ¿Dónde hay un inocente? Aunque no un pecado peor que ella, ¿no? Aunque no sea necesariamente adulterio, un pecado grande o pequeño, es un pecado que será juzgado ante Dios. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. ¿Por qué? Si te preguntas por qué los viejos van primero, es porque han vivido más y han pecado más, ¿verdad? Tienen más experiencia pecaminosa, entonces todos iban desapareciendo mientras dejaban caer la piedra, ¿no? Desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿no? Y de repente ese lugar se volvió silencioso y la mujer que estaba de rodillas, ¿no? Con los ojos cerrados, lista, ¿no? Para ser apedreada hasta la muerte, pero estaba todo tranquilo y Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, ¿no? Levantó su vista y viendo al lado que no había nadie, dijo: no, ninguno, Señor. Entonces, ¿qué debería haber hecho Jesús? Ah, yo, como soy una persona inocente, yo te puedo matar, así que venga, cierra tus ojos. Solo Jesús puede juzgar verdaderamente. Pero sin embargo, las palabras de Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, ni yo te condeno se refiere es que no te juzgo. Entonces es una violación de la ley mosaica, ¿no? La ley mosaica dice que la persona que ha cometido adulterio es apedreado hasta la muerte, ¿no? Pero Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces,
Entonces, si haces esto, después de esto te conviertes en una persona que ha violado la ley de Moisés. Ni yo te condeno. Eso significa, la condenación que tú vas a recibir, toda la condenación y el castigo que tú vas a recibir, la voy a recibir yo. El juicio que tú vas a recibir, la voy a recibir yo. Por lo tanto, no tienes que aceptar ese juicio. Esa es la premisa de que Jesús murió en la cruz, ¿no? Por una mujer sorprendida durante el adulterio. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿no? Si la persona inocente no muere, el pecado no puede ser perdonado. Sin embargo, debido a que Jesús morirá por el pecador y por todos los pecadores y por la mujer adúltera, el Señor tiene el poder de juzgar y también tiene el poder de perdonar los pecados, ¿no? Ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque el Señor murió en la cruz por los pecadores y nos dio la evidencia confiable. Ahora, es dependiendo de si crees o no. El que no cree, pues ya viene juicio, ¿verdad? Por eso Jesús dice, ni yo te condeno, eso es salvación. Como yo voy a morir en tu lugar, vete. Pero no vuelvas a pecar y no peques más, ¿no? No vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer eso. El propósito de perdonar los pecados no es para volver a cometer pecados, sino para no volver a cometer pecados directamente. Ahora, lo mismo es cierto para nosotros. El Señor murió por nosotros y perdonó nuestros pecados para siempre con su sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que no volvamos a volver a pecar. Ahora, por eso, el que comete pecado, seguimos en San Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros antes también éramos esclavos del pecado. Pero el Señor no solo perdonó nuestros pecados, sino que al escuchar la palabra, ¿no? Y a través de la fe, ahora somos libres de nuestros pecados y nos hemos convertido en siervos de la justicia. Esclavos de la justicia, ¿no? Ser esclavo del pecado significa hacer lo que el pecado te dice que hagas. Si vemos en 2 Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por algún es hecho esclavo del que lo venció, ¿no? Si somos esclavos y vivimos por la carne, pues somos esclavos de la carne. Si somos arrastrados por las personas, somos arrastrados por las personas. Si somos arrastrados por el diablo, somos arrastrados por el diablo, pero ahora nosotros ya no somos más esos esclavos, somos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Dios y somos siervos de justicia. Echemos un vistazo en Romanos capítulo 6, un momento. Romanos capítulo 6, versículo 1. Y 2. Voy a leer yo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debido a nuestros pecados, el Señor ya ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado este favor. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿no? La gracia fue dada gratuitamente, pero esta gracia fue dado gratuitamente, pero el dador pagó un precio muy alto. Y esta salvación, el Señor nos dio esta salvación pagando un precio muy alto. Pero que nosotros sigamos pecando. El Señor murió por nuestro pecado. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, que no tiene sentido que una persona que ha recibido la salvación pueda seguir pecando. Vamos a ver versículos 17 y 18 del capítulo 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sí. Ahora, al aceptar y obedecer la palabra del Evangelio, ¿no?
hemos sido libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia, ¿verdad? Ahora, las personas salvas deben de temer al pecado más que el veneno de una propia víbora. El pecado no debe tomarse así en serio. ¿Cuánto odia Dios el pecado? ¿Tienen que amar el pecado? No. Si incluso miran en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuánto tiempo debes de luchar hasta sangrar contra el pecado? Está bien morir luchando incluso contra el pecado, ¿saben? Por cierto, pero que va a vivir moderadamente a su propia conveniencia, no se puede, no es posible. Si nosotros decimos los que son salvos por la gracia de Dios y los que son salvos no perecen, lo que dicen nuestros críticos dirán, esa gente dice que una vez que son salvos dicen que está bien pecar. Entonces, nosotros lo enseñamos así realmente, es una farsa muy cruel. Es una lucha contra el pecado continuamente. Hay que luchar. Vamos a buscar un momento 1 Tesalonicenses 4:7. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La razón por la que el Señor nos llamó es para separarnos del pecado y nos salvó, ¿no? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos ha salvado para que sigamos viviendo en el pecado, sino para vivir en santidad, para que seamos santos como Dios. Como Él nos salvó para llevarnos a este país, a este reino glorioso, ¿eh? Pero Él no me salvó para que sigamos pecando, ¿verdad? Si vemos ahí delante, antes, ¿no? En el capítulo 2, versículo 12 de 1 Tesalonicenses. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Que os llamó a su reino y gloria, ¿no? Nos salvó y nos llamó, ¿no? A su reino y gloria. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, ¿no? Nosotros, el Señor que nos permite entrar, ¿no? En el reino y la gloria, nosotros debemos de vivir dignamente, como personas que entramos allí, ¿verdad? Por lo que nosotros, los salvos, no debemos de menospreciar la salvación que nos ha dado a nosotros. No debemos de ignorarlo, ¿verdad? Vamos a buscar en el capítulo 3, versículo 13 de 1 Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nosotros, dentro de nada, estaremos delante del Señor. Dentro de nada el Señor vendrá a recogernos. Ahora, que vayamos nosotros primeramente delante del Señor o sino que el Señor nos encuentre a nosotros, ¿no? Estamos viviendo en esa época realmente, ¿verdad? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿no? Los que recibieron la salvación primero vienen con Jesús en ese momento en el que vengan a nosotros. Y cuando venga el Señor, sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, ¿no? Es decir, la santidad. Impecable, ¿no? Nosotros, cuando recibimos la salvación en un estado miserable, ¿no? Pero después de recibir la salvación, el Espíritu Santo santifica
y va renovando nuestros corazones y nuestras mentes, cada día va santificando también, ¿no? A través de la palabra. Entonces, cuando nos reunimos para aprender la palabra, oramos y tenemos comunión juntos, nuestra fe va creciendo y nuestros corazones y nuestras vidas van cambiando cada vez más sin darnos apenas cuenta a nosotros mismos, porque ciertamente es así. Si creces un poco, puedes vivir sin pecar. No puedes ser completamente santo como Dios, pero puedes vivir casi sin pecar. ¿Deben de pecar incluso? ¿Acaso? Cuando yo digo estas palabras, alguno dice, ¿no? Ah, mm, ¿puede vivir casi sin pecados? ¿Dónde están esas palabras? Entonces, ¿qué tiene que vivir pecando? Vamos a buscar un momento Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a buscar duramente la Biblia, ¿eh? Vamos a buscar un momento Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿no? Nosotros éramos enemigos del Señor porque hacíamos malas obras. Estábamos en el momento, en estado de ir al infierno, ¿verdad? Pero ahora, ¿no? Después de, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es el Señor quien nos ayuda a estar delante de la gloria de Dios, ¿no? Para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y es el Señor el quien nos ayuda a estar de estas tres formas que hemos visto, ¿no? Que acabamos de leer delante de la gloria de Dios. ¿Han tenido hijos? ¿Cuántos meses te bañas después de tener un bebé, ¿no? ¿Cuántas veces lo bañas, perdón, ¿no? Tienes que bañarlos todos los días, ¿no? Entonces, así es como se hace más sano. Todos los días tienes que amamantarlo, tienes que abrazarlo para que crezca correctamente y bien, ¿no? Si haces así, ¿no? Si continúa, ¿no? Haciéndolo con la palabra, ¿no? Con la palabra, después de recibir la salvación y vivir limpiamente, santamente por la palabra, ¿no? Por eso, ¿no? Al fin y al cabo, esto deben de saberlo bien, ¿no? Por eso quiere presentar el Señor ante esa gloria como una persona santa, sin mancha, irreprensible, ¿no? Incluso cuando nace un niño, no puede nacer solo, pero va a crecer solo también. Nosotros, cuando recibimos la salvación, nos damos cuenta de la gracia de Dios a través de la oración y la ayuda de los santos que fueron salvos primero, e incluso después de que somos salvos, Dios nos nutre en el grupo de los santos, ¿no? Que nos salvaron, que previamente recibieron la salvación antes que nosotros, ¿no? El Señor nos lava a través de la palabra, nos alimenta nuestras almas, ¿no? Y con la palabra, ¿no? Deben de saberlo. Hoy, gracias por haberme hecho recibir la salvación. Vaya, vamos al cielo y nos encontremos ahí, Señor. ¿Esto es así, acaso? Un bebé que acaba de nacer dice, ah, mamá, adiós, gracias, papá, adiós, y se va a hacer su vida. Un bebé, nada más nacer, dice a su madre, mamá, bye bye, papá, gracias. ¿No? ¿No? Mira a toda su familia y ve, dice, ah, estoy muy aburrido. Y se va, ¿no? Silenciosamente, en secreto, por un agujero, ¿no?
por el agujero donde pasa el perro, ¿no? Entonces gateando, ¿no? Y luego viene otro perro, ¿no? De verdad y lo ve y le muerde la nariz y dice, ¿esto qué es? Si esto no es un perro, entonces, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué tipo de niño es así, verdad? ¿No? Al fin y al cabo se queda huérfano y vagabundo ese niño, ¿no? ¿Puede hacer eso acaso un niño recién nacido? No. Busquemos de nuevo un momento primero de Pedro 1:14. Primero de Pedro 1:14. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. Voy a leer yo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Antes éramos éramos como personas desobedientes, pero ahora somos hijos obedientes, ¿no? Por lo que no os conforméis a los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque nosotros, como hijos, como niños, como personas desobedientes, vivíamos conforme a los deseos que en vuestra ignorancia, ¿no? Vivíamos de acuerdo a nuestros pensamientos carnales, odiábamos, maldecíamos, nos enojamos, éramos codiciosos, hacíamos cosas malas, vivíamos de acuerdo a nuestro propio interés. Éramos grandes pecadores, ¿no? Pero ahora, en lugar de hacer eso, sino como aquel que os llamó es santo, ¿no? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, a la hora de hablar, a la hora de obrar, a la hora de pensar. Es decir, tienes que separarte de las personas del mundo. ¿Una persona que es hijo de Dios puede vivir como un pecador, como un hijo de diablo, acaso? Nosotros vivimos con las personas del mundo, pero no somos personas del mundo, ¿verdad? ¿No? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, como dice Jesús, ¿no? El Señor que va a venir después de un tiempo, ¿no? Ya no queda mucho para vivir en esta tierra. Nuestro propósito no es cómo comer y vivir bien el resto de nuestras vidas, sino que nuestro propósito es cómo debemos de cambiar rápidamente nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos vivir más dignamente como hijos de Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos. La santidad es la distinción del mundo, del pecado. Nosotros vivimos en el mundo, pero debemos de saber que no somos del mundo. No somos personas del mundo. ¿Mm? ¿Puede vivir sin pecado? Sí, puede vivir. Si cambia hasta cierto punto, ¿no? Esto no es algo que se pueda justificar y racionalizar así adecuadamente, ¿no? Para ser un hijo de Dios como hijos obedientes, ¿no? Como hijos obedientes, no solo como un hijo de Dios, sino que debe hablar, debe de actuar y debe de obrar como hijo de Dios. Y ahora, vamos a buscar un momento, un versículo más, perdón. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Mm? Porque esto al final va a ser quemado, al fin y al cabo todo. No es un lugar en el que nosotros que nos vayamos a quedar. ¿Mm? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿no? En este mundo,
No debéis de vivir como personas de este mundo que al fin y al cabo se va a desaparecer y se va a quemar, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tipo de persona debe de convertirse en una persona santa, ¿no? Como Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos también. Debes de volverte santo también para estar cerca de Dios, porque es santo. Y nosotros tenemos que estar esperando así y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Nosotros. Esperando ese día. ¿Cuándo vendrá el Señor? Jesús, que dijo que volvería como se fue, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Como dice la alabanza. ¿Hoy? O si no es hoy, mañana. O durante este año. Pero nosotros, todas las señales que están escritas en la Biblia se han cumplido todas. Ya hemos visto todas. Ya no hay nada más que cumplir, ninguna señal más que cumplir. Y ahora, ¿pueden vivir así de todos modos, pecando? Cuando el encuentro con el Señor Santo está cerca, y en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros, no, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Y al final estamos preparándonos para entrar, ¿verdad? Si una persona salva, dice, yo no peco en absoluto, ¿no? Entonces eso también es mentira. Tu fe crece y cambia. Entonces dejas de pecar. Después de recibir nada más recibir la salvación te vas a convertir en una persona santa y perfecta. No es así. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona salva comete pecado? Tiene un problema. Primero, si la persona salva pecado, se corta la comunicación con Dios, la comunión con Dios, porque Dios odia los pecados, grandes, pequeños. Odia lo que es el pecado. Una relación entre un padre y un hijo va bien, ¿no? Si dice el hijo al padre, padre, entonces dice el hijo, sí, hijo mío. Y cuando el padre llega a casa por la noche, ¿no? Y escucha a su padre entrar por la puerta, el hijo, ¿no? Sale corriendo y dice, papá, ¿no? Y se cuelga al cuello del padre, ¿no? Y empieza ahí a buscar, ¿no? En los bolsillos y, hoy has traído algo delicioso, papá. Rebuscando tal, lo abraza y lo besa. Entonces, ¿qué tan bien te sientes, verdad? Después de recibir la salvación, Dios, nuestro Padre que está en los cielos, cuando decimos así, Dios nos dice, dime, hijo mío, esa comunión. Si hemos en 1 Juan 1:3, ¿no? Os hemos visto y oído, y os anunciamos que para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Con su Hijo Jesucristo. Es comunión, pero cuando entra el pecado, esa comunión se corta. El Padre sabe si obedece sus palabras, ¿no? O comete errores. ¿Qué hace el Hijo cuando el Padre está enojado? El Padre, ¿no? El Hijo está asustado, ¿verdad? ¿No? Papá, estoy asustado. Papá, tengo miedo. Yo, cuando iba a la escuela de primaria y no traía las tareas, ¿no? El maestro del aula te pegaba en la palma de la mano con una regla, ¿no? Hoy en día no existen esas cosas. Antes también te castigaban levantando las manos durante horas, ¿no? Hoy en día, hoy en día, sí. Entonces yo, cuando no llevaba la tarea hecha al colegio, entonces decía en mí mismo, hoy no me gustaría que viniese el profesor de clase. Ahora no pasan estas cosas hoy en día, ¿no? Pero en la antigüedad sí, ¿no? Y entonces, cuando igual lo mismo, ¿no? Si un hijo hace algo mal, ¿no? El hijo no quiere que su padre venga lo antes posible a su casa, ¿verdad? Cuando ha hecho algo mal.
Entonces no hay comunión. Es lo mismo, no hay comunión, una comunión rota. Es igual que un teléfono celular que estaba funcionando bien, de repente no se puede llamar, está roto. Entonces se corta la comunicación, no puedes comunicarte con nadie. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que arreglar esa comunicación, el móvil, ¿verdad? Tienes que arreglarlo rápido para establecer otra vez de nuevo la comunicación. Entonces, ¿cómo lo arreglas? ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a buscar un momento primero de Juan 1.9. Primero de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El libro de primero de Juan 1 está escrito para las personas salvas. Cuando una persona salva tiene comunión con Dios, entonces los cristianos también tienen comunión unos con otros, ¿no? Entonces la comunión de estos cristianos no es una comunión entre los salvos y los santos, sino es un triángulo con Dios. Las personas que tienen una buena comunión con Dios, pues tienen comunión. Cuando se corta la comunión con Dios, ni siquiera entre los cristianos pueden tener comunión. Si han cometido un pecado vergonzoso ante Dios y no se ha arrepentido, entonces su comunión con Dios se cortará. Y va y dice, ¿no? Y se corta, ¿no? Y va diciendo que sí, me suceden cosas buenas. Y entonces sería un gran mentiroso, ¿no? Si su comunión con Dios se ha cortado, ¿no? ¿Qué tipo de comunión va a tener entre esas personas? Primero debes de restaurar la comunión con Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que confesar tus pecados. Si no confesamos nuestros pecados, somos personas salvas, ¿eh? Si confesamos nuestros pecados se refieren con personas salvas, ¿eh? Cuando una persona salva peca, tienes que admitir que has pecado, tienes que confesarlo. Señor, estoy equivocado. Sin embargo, se puede decir que estos pecados son como pecados inocentes, pecados ligeros. Un pecado que sabes que has tratado de no cometerlo, pero sin querer por tu antiguo carácter o lo que sea, lo has cometido, ¿no? Estos pecados, ¿no? De enojarte, ¿no? Son pecados ligeros, ¿no? Pecados que cometes sin saberlo, sin querer. Entonces, luego te arrepientes, ¿verdad? Y Dios estos pecados los odia. ¿Qué tienes que hacer? Oh Dios, perdona, estaba equivocado. Me he equivocado. Si primero te confiesas ante Dios y si has hecho algo malo a una persona, vaya a esa persona y dígale, oh, lo siento, estaba enojado, estaba equivocado, perdona. Lo que te he dicho antes, perdona, no te lo quería decir así, es mentira, no te lo volveré a hacer así, ¿no? También es necesario confesarse a la gente, ¿verdad? Pero primero debes de confesar a Dios. Si confesas a Dios, después de confesar, pues ya tienes que volver, ¿no? Ese es el arrepentimiento. Entonces, hay dos tipos de arrepentimiento en la Biblia. Hay un arrepentimiento fundamental y hay un arrepentimiento parcial. El arrepentimiento fundamental es cuando te das cuenta de que eres un pecador, ¿no? Y cuando recibes la salvación y eres salvo por la gracia de Dios, ¿no? Cuando el hijo pródigo está a punto de morir, se arrepiente, se levanta y regresa con su padre y el padre lo recibe en sus brazos. El arrepentimiento es arrepentimiento, está volviendo, ¿verdad? Es vuelta. Judas Iscariote simplemente lloró por su pecado, ¿no? Arrojó esas 30 piezas de plata, esas monedas de plata, y un hombre como yo debe de morir, ¿no? ¿Cómo estaba tan preocupado por ese pecado que se suicidó? ¿No? Se suicidó, no se arrepintió, se fue al infierno. Eso no es arrepentimiento, ¿no? Pedro negó a Jesús 3 veces. Era un cobarde. Diciendo que no lo negaría incluso si dando su vida, pero lo negó 3 veces. Y entonces Jesús, Simón, Simone, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Porque si te zarandea entonces caes al infierno. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Cometes un error,
pero no debes de permanecer sentado en ese error. Tienes que levantarte, tienes que tener coraje para darle la vuelta, confesar a Dios. Y entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Estos son pecados que se cometen después de recibir la salvación, ¿eh? Según el contenido de San Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y perdónanos nuestras deudas, perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Algunas personas dicen, si hay que hacerlo así, se refiere, ¿no? Esto se refiere al pecado que cometemos después de recibir la salvación, ¿eh? Y entonces, y oramos como, y perdónanos nuestras deudas. Cuando mis pecados fueron perdonados para siempre, ¿no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo que significa es que como Dios tiene este corazón de perdonar, nosotros también tenemos que tener ese corazón para perdonar a otros los pecados, ¿no? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Tienes que arrepentirte del corazón y pedirle perdón a Dios. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros, después de recibir la salvación, vamos a seguir recibiendo perdón del Señor ante Dios, ¿no? Pero no puedes perdonar a otra persona por haber hecho algo mal contigo. Nunca puedes perdonar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dios perdona siempre, de todos modos, nosotros tenemos que ser perdonados, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, eres fiesto y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este perdón es para restaurar la comunión. Ah, papá, lo he hecho mal, no lo volveré a hacer. Entonces, ¿no? Este padre dice, bueno, ha aceptado su error, ¿no? Se ha arrepentido. Estoy orgulloso de mi hijo. Vale, no pasa nada. Tal, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso el corazón que pueda pecar, ¿no? Dios lo va quitando. Dios te ayuda para que no cometas pecados. El Señor nos perdonó a través de la gracia y a través de la verdad nos va limpiando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que confesar y arrepentir, ¿no? Y volver. Entonces se restaura la comunión con Dios. Y es muy importante tener comunión con Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo esta comunión? Si vemos en 1 de Juan 1, 5 a 7, desde el 1 del 5 a 7. Vamos a leer hasta el versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Debido a que Dios es luz, tienes que caminar en la luz para tener una comunión con Dios. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿No? Camino en las tinieblas y estoy caminando con Dios. ¿Cómo se puede unir la luz y la oscuridad? ¿No? ¿Qué significa andar en la luz? ¿No? Caminar en la luz no significa que no pecas en absoluto, sino que la persona que camina en la luz se revela inmediatamente cuando peca, se revela inmediatamente porque está en la luz, ¿no? Incluso los pequeños pecados se revelan. Como mi conciencia es muy luminosa, ¿verdad? Yo tengo una biblioteca, ¿no? En la parte del lado este de mi habitación, ¿no? Y me despierto al amanecer y me despierto temprano en la mañana para leer y estudiar la Biblia. Pero la luz del sol entra por la ventana desde el este, ¿no? Entonces, me cambio la ropa, mi pijama, ¿no? Y la luz. El polvo que nunca veo, se ve, ¿no? Y yo me asusto, ¿no? Y abriendo la ventana, ¿no? Empiezo a sacudir para que se vaya el polvo.
Entonces, con que haya un poco de luz, se puede ver incluso este polvo pequeño, ¿verdad? Si no hubiese luz, no lo vería, me hubiera tragado todo ese polvo, lo hubiera respirado todo, ¿verdad? Por eso, cuando estamos en la luz, incluso nuestros pequeños pecados se revelan. ¿Mm? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Mm? Es decir, ¿no? Está mintiendo, ¿verdad? ¿Mm? Teniendo comunión unos con otros. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa eso? La comunión con Dios, ¿no? Entre los santos, entre Dios y la comunión entre todos los santos. Por eso, nosotros, como tenemos una comunión con Dios siempre, tenemos que estar en medio de la luz, tenemos que estar en medio de la palabra y tenemos que estar en medio de la comunión así, ¿no? Teniendo comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta palabra, después de recibir la salvación, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? ¿Mm? Se refiere, ¿no? Al pecado que se comete. Después de recibir la salvación, se va limpiando todo esto, ¿no? ¿Mm? No puedes andar en medio de las tinieblas y andar en la luz, que es Dios, ¿no? No puedes hacer eso. Algunas personas, ¿no? Levantan, algunas personas, ¿no? No deben de ser, no se sienten avergonzadas por ser cristianos, ¿no? Los cristianos deben ser honestos, ¿no? Sin ocultar, ¿no? Como dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Ahora, si confiesas y vuelves, ¿no? Entonces Dios te perdona y su comunión con Dios continúa, ¿no? Sin embargo, hay un pecado que se puede cometer deliberadamente, ¿no? Un gran pecado que los cristianos no deben cometer. ¿Qué podría ser? ¿Mm? Engañar, deliberadamente, robar, ¿Mm? Cometer adulterio. Esos pecados, no se puede hacer eso, ¿no? El crimen, asesinato ya es terrible, pero no, ni siquiera voy a hablar de esto, ¿verdad? Pero incluso una persona salva puede cometer tal pecado si cae en una prueba y deliberadamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es, no es, no es por algo que se pueda arreglar por un simple arrepentimiento, ¿no? Imagínate que has cometido un gran pecado y le dices a tu padre, hoy papá he hecho algo malo, perdón, he robado dinero de otros, he mentido, he cometido adulterio, ¿no? Entonces el padre ¿qué diría? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Has cometido esos pecados tan grandes y, y solo y solo lo vas a decir así? ¿No? Trae el palo más gordo, el más grande, tráelo. Y entonces te apaleará el culo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Mm? A otro hijo de otra persona no le va a pegar ni le va a reprender, ¿no? Porque no es su hijo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero en estos días ni siquiera puedes golpear, ¿no? Regañar a tus hijos, ¿verdad? Pero Dios es un padre estricto. ¿Mm? No deben de pensar que solo es amor, ¿eh? El Señor. Vamos a buscar un momento Hebreos 12, 5, 8. Hebreos 12, 5, 8. Hebreos capítulo 12, versículo 5 a 8. Del versículo 5 al 8, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Te reprende, te disciplina porque te ama, porque eres su hijo, y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina se le da a su hijo, ¿no? Al hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de los cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una hermana me dijo, pastor, yo he pecado, ¿no? Pero el Señor no me reprende. Parece ser que yo soy el más pequeño, por eso el Señor tiene más compasión conmigo. ¿Cómo? No digan esas cosas así. ¿De qué están hablando? En ese momento tienes que pensar si eres hijo o no de Dios, ¿no? Si no tienen ninguna disciplina, eso es un problema mayor. ¿Por qué Dios no me disciplina? ¿No? La disciplina viene de varias veces, ¿saben? Si Dios nunca lo tolera, si toma el dinero de otros, pues perderá varias veces. Si ha hecho trampa, ha engañado a otras personas, pues será engañado varias veces. Según en 1 Corintios 1:11, los corintios fueron salvos, pero todavía no estaban físicamente, pero todavía no estaban disciplinados físicamente, entonces fueron disciplinados, ¿no? Por lo cual había muchos enfermos y debilitados entre ellos, ¿no? Y muchos dormían. Entonces el apóstol Pablo, ¿no? Sufrió. Una enfermedad, ¿no? Que tenía en su cuerpo, ¿no? Y dependiendo de nuestra constitución, algunas personas son débiles, ¿no? Y si comemos incorrectamente podemos enfermar y muchas cosas, pero sin embargo, hay algunos que son débiles a sus pecados, ¿no? Y algunos que están enfermos y la disciplina, ¿no? Dormir, morir, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 5:5, dado que el apóstol, ¿no? Dado que una persona en ese momento cometió un pecado y no se arrepintió, ¿no? En ese momento, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios lo mata. Incluso Dios mata a una persona salva, ¿no? Los que salvan los que han recibido la salvación son disciplinados, incluso pueden morir. El Señor puede matarlos, ¿no? Pero no su alma, ¿no? Se lo lleva a él, ¿no? Pero el cuerpo es llevado a destrucción, ¿no? Si vemos, pero este tipo de personas, ¿no? Cuando vayan delante del Señor, el Señor los regaña, ¿no? ¿Verdad? Más, si vemos en 1 Corintios 3:15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Ha recibido la salvación con suerte, ¿no? Por así decir, ¿no? No deben de hacer así, que una persona salva que diga que le da igual estar en la parte de atrás, más atrás del cielo, esa persona realmente debe plantearse si de verdad es hijo de Dios o no. Dios, el Padre Celestial que me salvó, el Señor que me ama, debo tratar de vivir de acuerdo con la palabra del Señor en toda mi manera de vivir. Si vemos en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque yo te amo, por eso te castigo, por eso te reprendo. Por eso sé pues celoso y arrepiéntete. Nosotros debemos de seguir arrepintiéndonos continuamente, ¿saben? Toda tu vida. En toda tu vida, imagínate, después de un día has hecho algo mal. Durante ese día, pues en la noche, pues todo lo confiesas. He ofendido, piensa si has ofendido a tus hermanos o a algunas hermanas, si has codiciado algo, lo que sea, ¿no? Todo. Si tienen eso tienes que confesarlo ante Dios. Y si entre los hermanos y hermanas pues han tenido algún problema o algo, pues tienes que confesar. Tienes que pedir perdón. Entonces la otra persona, el otro hermano dice, oh, yo también me había equivocado. Entonces se perdona así, ¿verdad? El uno al otro. Entonces se soluciona. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no?
¿eh? Incluso aquí, ¿no? Entre los hermanos, deben de reconciliarse. Son personas que vamos a ir al cielo conjuntamente y son personas que vivimos aquí en esta tierra. Hermanos y hermanas, los cristianos debemos de ser muy sensibles en estos asuntos, en estos aspectos. Nuestra conciencia debe ser brillante, ¿no? Ahora, después de recibir la salvación, las otras cosas que necesitamos saber después de acerca de la vida de nuestros cristianos, ¿no? Es la disciplina. Si retrocedemos completamente, ¿no? La disciplina pues será más liviana, ¿no? Dando un paso más allá, ¿no? Veamos cómo debe de vivir la vida cristiana una persona salva. Salmos 116, 12. Salmos capítulo 116, 12. Salmos capítulo 16, versículo 12. Vamos a leer juntos, silenciosamente. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora, una palabra, aquí, la palabra que hemos leído, ¿no? Las palabras que deben de decir los pecadores, ¿no? Un pecador como yo, que Dios me amó tanto, ¿no? Y el Hijo unigénito de Dios vino a un lugar tan bajo y humilde, con el cuerpo de humano, y murió en la cruz por pecadores como yo, ¿no? Y derramó toda su preciosa sangre para limpiar mis pecados eternamente sin ningún mérito. El Señor me salvó y me ha dado la eterna esperanza para entrar en el reino eterno. Y no me ha dejado incluso de lado mientras vivo aquí en esta tierra y siempre va a estar conmigo, ¿no? En el día en el que vaya y esté delante del cielo, el Señor me guía y me protege hasta ahora todo lo que hago, toda esta gran gracia. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo para pagar toda esta gran gracia para con Dios? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿No? Una persona que recibe, pero no tiene ese corazón de devolver esa gracia. Entonces no es así, no es correcto, ¿verdad? Después de recibir la salvación, la vida cristiana no es por temor a perder la salvación, ¿no? Si temes, ¿no? Por la salvación, eso no es glorificar a Dios, porque la salvación es 100%, 1000 veces y 1000% ya se completó por Jesús en la cruz. Y ahora después de recibir la salvación, la vida en fe es cómo debo de vivir para agradecer al Señor, cómo debo de vivir para agradecer ese beneficio que tuvo el Señor conmigo, cómo puedo devolver esa gran gracia que el Señor tuvo conmigo. Y la Biblia nos enseña también, ¿no? Según en 1 Pedro 2:2, la primera vez que de la forma de pagar la gracia de Dios es crecer rápidamente en la fe, ¿no? Está feliz de que haya nacido un niño, pero entonces si quieres crecer rápido para complacer a tus padres, pues tienes que, ¿no? Que crecer bien, ¿no? Ahora gateando y agarrándose a la pierna y se levanta, ¿no? Y, ¿no? Se levanta el bebé y dice, oh, mi bebé se ha levantado, oh, ahora está andando, se ha puesto en pie, ¿no? Y toda la familia está feliz, ¿no? Entonces, es lo mismo. Si nuestra fe crece, el Señor también se complace, ¿no? Eres igual desde que naciste la salvación. Si sigues igual en el mismo estado desde que naciste, 3 años después, en el mismo estado, ¿eso está bien? No, no está bien. Si vemos en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Después de recibir la salvación, tienes que leer, tienes que memorizar, escuchar y aprender la palabra. Eso es la leche espiritual no adulterada. Un niño pequeño se sostiene en los brazos de la madre, ¿no? Entonces, cuando Dios lo ha hecho así, ¿no? Para que la distancia que en el momento en el que los bebés están en los brazos de la madre, para que esté justo la distancia a la mama, ¿no? Es justo la distancia, ¿verdad? Eso también es el mismo significado entre Dios y la iglesia, ¿verdad?
La iglesia es como una madre. Cuando los hermanos y las hermanas de la iglesia se aman y aprenden la palabra del Señor, allí es como una leche espiritual no adulterada, ¿no? Y va continuamente, va comiendo y su fe va creciendo rápidamente. Si observa la actitud de escuchar la palabra después de recibir la salvación, puedes ver si esa persona es verdaderamente salva, ¿no? O si no. Cuando escucha la palabra, lee la Biblia y la memoriza, se teme, ¿no? Que puede olvidar, ¿no? Esa palabra. Entonces, cada palabra intenta mirarlo con más detalle. Yo esto lo escuché de antes. Algunas hermanas, cuando escuchaban la palabra en el seminario de la Biblia, ¿no? Incluso cuando querían ir al baño, por si se dejaba escapar una palabra, venían con un pañal. Algunas hermanas, y yo me quedé eso muy sorprendido. Hermanos, no pierdan ni una palabra. Entonces, si anhelas la palabra de Dios así, entonces su fe crece. Aquellos que no son salvos tienen que recibir la salvación rápidamente, y aquellos que son salvos tienen que crecer rápidamente en su fe para que sus vidas y sus corazones cambien. Algunas personas crecen rápido y algunas permanecen igual durante años. Eso no puede ser así, ¿no? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced y creced, tienen que crecer. Seguimos en 1 Corintios 13:11. El apóstol Pablo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y ahora, que soy adulto, ya he dejado todo lo que era de niño, ¿verdad? Después de que su fe crezca, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de entender las cosas, la forma de obrar, todo se cambia, ¿no? Es completamente diferente a como actuaba antes, como era un niño, ¿verdad? Y entonces, esto si lo haces así, es como vas a complacer a Dios. Y también otra vez, vamos a buscar otra palabra, 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, debido a que el Señor murió por nosotros, ahora nosotros vivimos, ¿no? Los que viven, ¿no? Son los salvos, ¿no? Y ya para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? No para que volvamos a vivir para nosotros mismos. El Señor murió por nosotros. Entonces, ¿no se supone que nosotros debemos de vivir de acuerdo para el Señor? Teniendo en cuenta de que nuestra corta vida, ¿no? El Señor nos ha salvado. No podemos devolver esa gran gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, incluso si morimos 100 veces, 1000 veces por el Señor, ¿no? Pero ¿no quieren ni siquiera intentarlo? Veamos un momento Romanos 14, 7, 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 vamos a leer. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora bien, ¿no? Estas palabras, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vive para nosotros mismos, si muere para nosotros mismos, eso no significa nada, no tiene ningún significado. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo y mi alma no son míos, porque han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para el Señor, vivir según la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, este
es el camino para devolver esa gran gracia, para devolver ese gran beneficio que el Señor nos dio. Vivamos o muramos, del Señor somos, ¿verdad? Aquellos que viven para el Señor pueden merecer morir por el Señor, y aquellos que deciden morir por el Señor pueden vivir para el Señor. ¿Qué piensa? Aunque viva para el Señor, incluso si muero para el Señor, viva o muera, del Señor soy. Como dice así, ¿no? La alabanza. ¿Pero están seguros? Nosotros nos hemos convertido en el cuerpo del Señor, y el Señor se ha convertido en nuestra cabeza. Ahora, ni siquiera este cuerpo es mío. No, ya no es mío, es del Señor. Vamos a buscar un último versículo en la Biblia. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo 23. San Juan capítulo 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora Jesús dice, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién ama al Señor? Los que son salvos. Como el Señor me ama, yo también amo al Señor. Si un hombre me ama, obedece. No, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa guardar la palabra del Señor? ¿Qué significa amar al Señor? Es guardar su palabra, ¿no? Y mi Padre le amará, ¿no? En estas palabras, Dios ama más a los que obedecen las palabras del Señor. Si tiene varios hijos, hay algunos que escuchan bien a sus padres, y hay otros que son más alborotadores y otros que no escuchan. Asimismo, son hijos, ¿no? Amas a los hijos por igual, pero ¿a quién amarías más? Al que obedece bien las palabras, ¿no? De sus padres, ¿no? Entonces los quiere más. Y Dios también ama más a los que obedecen su palabra. Esto es el segundo amor, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Las personas que realmente se aman quieren vivir juntos, ¿verdad? Dios nos salvó primero porque nos amó. Obedecemos al Señor porque lo amamos. El Señor nos llevará de nuevo a vivir para siempre. El Señor nos llevará de nuevo a vivir para siempre con aquellos que amamos, ¿no? Y vendrán a este país para habitar con nosotros, ¿no? El cielo es un lugar para vivir con el Señor para siempre, con los que aman a Dios, y los que son salvos, y los que aman porque son salvos, ¿verdad? El que no me ama no guarda mis palabras. Es así, ¿verdad? Nosotros a través de la boca decimos amo al Señor, pero no obedece la palabra, entonces es mentira. Es un sonido que se pega a tu boca y ya está. Dios no se deja engañar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso está escrito en San Lucas 6, ¿verdad? Dice Señor, Señor. Señor, Señor, ¿no? El Señor es el Señor de toda mi vida, es el Rey de Reyes. Y nosotros debemos de obedecerlo. Entonces, si nosotros vivimos una vida a cambio, ¿no? Devolviendo esa gracia que el Señor nos dio a nosotros, Dios, el Señor, va a estar con nosotros y nos ayudará mientras vivamos aquí en este mundo. Y el Señor nos dará también una recompensa gloriosa, ¿verdad? Por eso, las personas salvas debemos de vivir una vida digna, anhelando y apresurándonos, ¿no? Del Señor que vendrá pronto. Por eso debemos de esforzarnos
para estar delante de Él sin manchas e irreprensibles cuando nos encontremos con Él, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios santo, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, en estos últimos tiempos en el que tu gracia está ya a punto de acabarse, justo cuando va a venir tu eterno juicio y castigo, Señor, tú nos salvaste, Señor. Ahora que tú nos compraste por un alto precio con tu sangre, ahora nosotros ya no somos nuestros, sino somos tuyos, Señor, por lo que te pedimos de que obres a través de nosotros y que nos utilices, Señor, para todas tus obras. Y también, Señor, en esta gracia que nos estás dando, Señor, que no haya ninguno que caiga, Señor. Y, Señor, mientras vivamos aquí en este mundo, te pedimos de que nos guíes para que podamos vivir por ti, Señor, y que no caigamos en la tentación y en las cosas de la carne. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.